nos place mucho, un honor tener con nosotros a Manuel Crespo. Y como siempre, yo hago mi investigación de mis invitados y tengo algunos datitos de Manuel Crespo, que fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, fue ministro de la Juventud, es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y actualmente delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Pero su currículum es mucho más grande de ahí. Yo nada más traje un resumito muy resumido. Hermano. Ahí te falta un profesor ininterrumpido de casi 30 años de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma. No me diga. Y el más importante, amigo tuyo. Que ese no se puede quedar. Eso es fundamental. Porque si no, no estuviera aquí. No, definitivamente. Pero mira, yo voy a empezar por una pregunta que probablemente no tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir aquí, que es básicamente de política. Pero fuiste presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Cuando era la Federación de Estudiantes, los tiempos difíciles de Balaguer. En los tiempos difíciles, ¿qué ha pasado con el movimiento estudiantil en la República Dominicana? Mira, con el movimiento estudiantil y con el movimiento gremial, sindical, popular, pasó lo que ha pasado con, bueno, una buena parte también ha impactado el proceso que tiene que ver con la cesación, diríamos, de las luchas ideológicas a nivel mundial, el receso, como una especie de receso de la lucha ideológica o una especie de receso o de transcurrir soterrado, porque la ideología siempre sigue presente en todo nuestro pensamiento y nuestras actuaciones. Yo creo que no. Pero sí, pero el debate encendido y la radicalización de las posiciones ideológicas que ha cesado en la parte de la exposición pública. Ahora bien, si tú analizas las actuaciones de los políticos, de los partidos, de las ejecutorias o no de un gobierno o de otro, en el fondo subyacen posiciones ideológicas, porque es la concesión de tú poder asumir cada uno de los retos que te depara la realidad política en un momento determinado. Y con la federación pasó, y el movimiento estudiantil, obviamente lo mismo que ha pasado con el movimiento social, en sentido general. Obviamente hay algo que tiene que ver también con un proceso quizás de readaptación de las luchas del movimiento social. Recuerden que por muchos años la lucha constante del movimiento juvenil, estudiantil y social eran las libertades públicas, los derechos humanos, el derecho de expresión, de la libre circulación de aspectos elementales que ya hoy, con el avance de la sociedad, y por qué no, si se pudiera decir, con los grandes aportes que entre otros gobiernos, sobre todo hay que reconocerlo, lo del presidente Leonel Fernández, con respecto a los cambios de esquema y de criterio en la conducción de la fuerza pública, del Ministerio Público, las reformas a la Constitución, el hecho de pasarle los procesos y la autoridad de los procesos de investigación al Ministerio Público, el hecho que, por ejemplo, los medios de comunicación, los periodistas tengan libertad plena en la República Dominicana, eso se inauguró a partir de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, sin que aquí ni atropellaran un periodista, un comunicador, por lo que diga, ni lo apresaran, ni lo desaparecieran, ni lo eliminaran físicamente, ni que te apresaran por tú tener un libro de una ideología X siendo estudiante, por ejemplo, o porque hablaras tal o cual cosa contra un presidente o contra un funcionario. Por ejemplo, los grandes programas de reportaje y de investigación periodística se iniciaron aquí realmente a partir del gobierno del presidente Fernández y toda esa libertad que él propició y auspició como demócrata de los pies a la cabeza, que lo es el presidente Fernández. Por ejemplo, antes de Leonel Fernández, Nuria Piera estaba en el calentísimo del 9, dando brinco con Pololo, que en paz descanse, y con Roberto Salcedo. Y Alicia Ortega no existía. Es decir, te estoy hablando de los referentes del periodismo de investigación que hoy se tiene como un referente en esa materia. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay libertad plena. Ya gozamos de garantías constitucionales. Este tema de las redes ayudó mucho tanto al país como al mundo entero. Ya no hay nada que haga, ningún abuso que se cometa en el país ni en el mundo que sea grabado y que no se haga viral, y que la presión social que se ejerce a través de las redes, que la sociedad
hay frenos que ya tienen los gobiernos, gracias a Dios, y a ese avance. Y pienso que lo que ha pasado y lo que ha habido es un proceso, es una falta de readecuación o readaptación en los nuevos retos, quizás la nueva realidad, las nuevas demandas que deben asumir como discurso y como objetivo todo el movimiento social de la República Dominicana y del mundo. Mira, yo te voy a comprar tu discurso, porque tu discurso me gusta, pero te lo voy a comprar a medias, porque dijiste dos cosas que la pusiste como positiva, pero yo creo que en lo que es el devenir de la historia y lo que hemos pasado durante los últimos 30 años, yo creo que hay que tener otra mirada, y es lo siguiente. Los movimientos sociales, incluyendo el movimiento estudiantil, yo creo que fueron asaltados por los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos, y no te lo digo yo, lo dicen los sociólogos, amigos míos y estudiosos, de que los partidos políticos penetraron a los movimientos sociales, penetraron a los grupos específicos, penetraron a la universidad, penetraron a la asociación de abogados, así, penetraron. Pero te aclaro que siempre estuvieron presentes. Es decir, no. por ejemplo... No. Una cosa es... En cada grupo estudiantil, para ponerte el caso de lo vivido por mí como dirigente estudiantil y máxima figura que logré ser del movimiento estudiantil en aquellos momentos, la vanguardia estudiantil, por ejemplo, sí, era el grupo el ala estudiantil, el brazo estudiantil del Partido de la Liberación Dominicana. Yo estaba en la UAS en ese momento exacto. También. Por ejemplo, los otros grupos, el FEFLA, era el brazo estudiantil del Partido Comunista del Trabajo, el PST, que era de izquierda. La UNER era el brazo estudiantil del PTD de Líneas Rojas, de Iván, que en paz descanse. Que recuerden que el PTD se dividió en dos, la parte que asumió González Espinosa, por un lado, y la parte de Líneas Rojas de Iván. Y esa era la UNER. Pero si tú te vas al FES y al FEC, eran el brazo estudiantil del PRD, luego de la división con Jacobo Masluti y Peña Gómez, cuando el grupo tradicional del PRD en ese entonces era el FUS, que se quedó en manos de Jacobo y del PRI. Sí. Que lo dirigió nuestro amigo, que ahora está en la Comisión de Efemérides Patria, en ese proceso de división entre Jacobo y Peña Gómez. Y luego fundó Peña Gómez el FEC, por problemas internos lo cesaron, y luego el FES, cuando lo revivieron de nuevo ya con la candidatura de Robert Polanco en ese entonces. Sí. Ya luego yo había salido del movimiento estudiantil. Sí, pero yo lo que te digo es, Manuel, que no solamente con el movimiento estudiantil. Con la ADP igual, los partidos siempre han estado detrás. Sí, pero ya la lucha partidaria se llevó a esos movimientos. Entonces, esos movimientos dejaron de ser representativos, dejaron de ser un instrumento para, de alguna manera, luchar, las luchas sociales, lo que era lo que tú decías, la libertad de expresión, pasaron a ser parte de la lucha política. Entonces, yo creo que eso ha sido negativo. Y lo segundo es que tú hablabas de las libertades públicas que permitió Leonel Fernández, pero yo creo que ese laissez-passer también le hizo daño al país. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, acaba de decir en esta semana que el mundo es un caos, que reina la impunidad y que de alguna manera las instituciones se han vuelto no representativas de la sociedad porque la desigualdad en el mundo no ha cambiado. Entonces yo lo que te digo es... ¿Quién? Antonio Guterres. ¿Qué dirige? El secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas. Pero antes, ¿qué dirigía él? No lo sé, no recuerdo. Creo que el Banco Mundial. No lo sé, lo que te estoy diciendo es que él está planteando... Si mi memoria no me falla, creo que dirige el Banco Mundial. Lo que te digo es que... Entonces él fue representante del gran sistema capitalista a nivel mundial. Entonces, si está en crisis el sistema capitalista. Entonces ahí viene el tema del debate ideológico. Sí. O sea, que no cesa, como te decía al inicio. Pero es que ya no hay un debate ideológico. Sí. Lo hay. Por ejemplo, ya no hay un debate que tú me digas a mí, bueno, la teoría marxista, el marxismo como tal. No hay una lucha, no hay una discusión marxista. Por ejemplo, los partidos políticos no quieren debatir, no quieren ir a debate, porque no hay una ideología, porque al final yo creo que el sistema ha hecho que todo el mundo sea igual y que no haya un pensamiento crítico de ningún lado. Mira, hay diferencias. Inclusive se da en las concepciones económicas de los gobiernos o los partidos. Por ejemplo,
cuando tú decides como gobierno una política en materia de endeudamiento, aquella que no esté orientada a comprometer la soberanía nacional, en el fondo hay una posición ideológica. Es decir, cuando tú también como partido y como gobierno, cuando estás en el gobierno, inicia un proceso de endeudamiento irresponsable, comprometiendo la soberanía económica de la República Dominicana, en el fondo subyace una posición ideológica en las decisiones económicas. Siempre estará presente. Por ejemplo, el endeudamiento irresponsable de este gobierno, de más de 30.000 millones de dólares en 3 años, sin poderle explicar al país en qué diablos han invertido más de 30.000 millones de dólares que han tomado prestados en apenas 3 años. Miren, cuando el doctor Balaguer, que fue satanizado siempre y enfrentado por todos nosotros históricamente, entregó el poder en el año 1978. La deuda externa, es decir, el endeudamiento en dólares, no llegaba a los 100 millones de dólares en el año 1978. Le entregó el gobierno al PRD, hoy PRM, a don Antonio Guzmán en menos de 100 millones de dólares. Luego vino el gobierno de Jorge Blanco. Resulta que en ese gobierno de abril del 84, después de la poblada aquella y la firma y los acuerdos famosos con el Fondo Monetario Internacional, ese gobierno y ese partido llevó a unos niveles de endeudamiento una carrera alocada, al punto que cuando salen del poder, entregan el poder en el año 86 al mismo presidente Balaguer, le devuelven el gobierno con una deuda de casi 4.000 millones de dólares, la más alta en la historia económica de la República Dominicana. Porque veníamos de un manejo del endeudamiento de los 30 años más de 30 años de la dictadura de Trujillo, con muy poco endeudamiento. Bueno, los 7 meses de Don Juan, donde se terminó de eliminar la deuda externa realmente, y los gobiernos de Balaguer con casi nada de endeudamiento. Es decir, con el ahorro interno, el presidente Balaguer, al igual que Bosch, igual que Trujillo, hicieron todo lo que hicieron con el ahorro interno sin endeudar ni comprometer las finanzas y la soberanía financiera de la República Dominicana. ¿Qué resulta? En estos 3 años, viene el presidente Leonel Fernández en el primer gobierno, año 96, y los casi 4.000 millones que heredó de deuda, porque Balaguer la mantuvo frisada. Recuérdense que Balaguer dijo que no iba a pagar esa deuda y no la pagó. Por eso todos los organismos internacionales lo cerraron, lo bloquearon a la República Dominicana. Había una especie de bloqueo a nivel de todos los organismos internacionales, porque el presidente Balaguer dijo que la paguen los que la cogieron. Y bueno, y sometió a la justicia a todos los exfuncionarios, incluido el expresidente Jorge Blanco, que murió prácticamente con una condena de 30 años cumpliendo prisión domiciliaria en su casa, y que Hipólito Mejía ya al final casi de la condena y de sus últimos años de vida lo indultó mediante un decreto al expresidente Jorge Blanco. Todos lo recordamos. Bueno, y la historia la conocemos. ¿Qué pasa? Leonel Fernández redujo en más de 500 millones la deuda en el primer periodo de gobierno. Y luego volvió y prácticamente desarrolló en 2 periodos consecutivos la más ambiciosa ejecución de obras públicas, le hace los elevados, el metro, la ampliación de todas las avenidas. ¿Sin endeudamiento? De todas las avenidas de la República. Con muy poco endeudamiento. No, sí, con muy poco endeudamiento. Por debajo del de Hipólito, cuando volvió 2000, 2004. Es que es imposible hacer todo eso. No, pero prácticamente, desde el punto de vista de la proporcionalidad y de las grandes ejecuciones, prácticamente con un muy bajo endeudamiento. Y sobre todo, endeudamiento o préstamos que sí se justificaban a nivel de la consecución de obra, pero que sobre todo que tenían una altísima tasa de retorno. Me explico. Si tú vas, que es la política de endeudamiento en la que yo creo, la que tiene que ver con financiar el desarrollo y la generación de riqueza de un país. Estos préstamos letrinas o basura, como se le llama, que solamente es que no sirven para ningún tipo de solución de problemas, que son los que han caracterizado a este gobierno incluso. Con eso yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si tú vas a construir un puente o una supercarretera o una presa que la van a utilizar las generaciones presentes y futuras
es justo que las distintas generaciones, la presente y la futura, cada una cargue con el peso económico del costo de esa obra. Es decir, yo no estoy de acuerdo con cargarle el peso económico y el costo total de una obra que la van a usar las 10, 15, 20 generaciones más adelante, que se la cargue a la generación del presente, porque desde el punto de vista económico-financiero sería un acto de injusticia social, si a eso vamos. El puente Duarte lo construyó Trujillo. ¿Desde qué año y cuántos años tiene ese puente? ¿Cuántas generaciones lo hemos utilizado ese puente? Por ejemplo, y Trujillo lo construyó sin coger prestado, con el ahorro interno. Pero todavía lo seguimos usando las generaciones que seguimos presentes, y en ese tipo de distribución de ese costo en el que yo creo para los fines de préstamo, siempre y cuando obviamente sean obras y préstamos que vayan a financiar obras para el desarrollo. Manuel.